Noticia del momento. Bueno, la noticia del momento hoy, de nuevo, tiene que ver con el programa de alimentación escolar, del que venimos hablando prácticamente que todos los días aquí a Contrarreloj. Es una sección fija, Montoya. Esa nunca nos falla, entre otras cosas porque hemos querido ponerle el ojo y nuestra investigación periodística a un tema que consideramos es muy complejo, muy triste, y a una estructura de ese programa de alimentación escolar que aún pues no hemos podido definir ni determinar como quisiéramos, y el porqué de todas estas tardanzas, por qué a los niños no les está llegando la comida, qué pasa desde el gobierno nacional, por qué nadie realmente se ha querido poner la camiseta alrededor de un tema, insisto, tan importante. Estamos hablando de la alimentación de muchos niños que tienen solo esta posibilidad de comida durante todo el día y les llega dañada, podrida o ni siquiera les llega. Así que hoy hay una nueva denuncia y esta vez es una denuncia que llega desde la Contraloría. Alerta: 500,000 niños y adolescentes no han recibido el programa de alimentación escolar. ¿Qué es lo que está pasando, Luisa? Con las buenas tardes. Rosario, y a todos los oyentes, muy buenas tardes. Pues justamente hoy queremos tener este tema sobre la mesa y para ello vamos a hablar con Luis Carlos Pineda. Él es el Contralor Delegado de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República. Gracias por estar en Contrarreloj. Y bueno, quiero preguntarle por qué en 5 entidades territoriales, que son Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo, los niños todavía no han recibido los alimentos del programa de alimentación escolar. Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa, Rosario y a toda la mesa de trabajo. Pues efectivamente la Contraloría General de la República en este seguimiento que viene adelantando a la vigencia 2022, a lo que son los recursos de los programas de alimentación escolar, viene indicando, sobre todo en este mes de mayo, que hay algunas entidades territoriales, como es el caso de Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo, donde ya han superado inclusive unas 120 días sin la prestación del servicio. Pero ¿qué es lo preocupante acá? Que los recursos se encuentran dispuestos desde el año 2021 y que este programa de alimentación escolar debe iniciar paralelo con el inicio de las jornadas escolares. Entonces la Contraloría hace este llamado en cuanto a la cobertura, sobre todo porque con los niños, niñas y adolescentes del país, sobre todo en la situación de vulnerabilidad que se encuentran, pues no hay excusas para que ellos no tengan su alimentación en los tiempos. Sí, usted nos dice que ya estaban los recursos, pero entonces en este seguimiento que ustedes han hecho, ¿cuál es la razón justamente para que no hayan empezado con la ejecución de este programa? O sea, ¿qué razón dan estas entidades para decir no le damos los alimentos a los niños? Es un tema importante y es una inobservancia total del principio de planeación. Si los recursos están dispuestos desde el 2021, si se tiene para esta vigencia 1.2 billones de pesos para cerca de 96 entidades territoriales certificadas, para cerca de 7 millones de niños que son beneficiarios de los programas de alimentación escolar, lo mínimo es que estas contrataciones empiecen a darse desde el tiempo adecuado para que se garantice, como lo digo, paralelamente con el inicio de la jornada escolar. Pero aquí estamos observando que efectivamente se le ha dado una justificación por unas situaciones jurídicas a un proceso sobre el cual no deberían existir excusas, y es sobre todo el relacionado con la alimentación. Sí. Con un tema puntual, y es que efectivamente aquí se puede generar un tema de deserción escolar, por cuanto los niños de nuestro país, además de ir por su formación, por enseñanza, tienen que ir por sus alimentos, y aquí es donde nosotros estamos haciendo el llamado como Contraloría General de la República. Primero, una observancia del principio de planeación, y además que después no estén cobrando las entidades territoriales o los contratistas unos recursos los cuales no están siendo ejecutados. Entonces, Contralor, de nuevo, para entender otra vez, ¿quiénes son esas entidades? Son entidades las que están directamente involucradas, digo, en no entregar esa comida a los niños más pobres de Colombia, porque es que de eso se trata y ahí está justamente la indignación y las denuncias que tenemos. Luisa, todos los días a Contrarreloj nos llega una denuncia diferente desde diferentes regiones del país. Entonces, Contralor, las entidades, ¿cuántas son las que están en este momento involucradas directamente en esa no entrega o entrega irregular, corrupta, etcétera, de la alimentación escolar en todas esas regiones del país? De 5, principalmente. El caso Buenaventura, que inició su calendario académico el 17 de enero del 2022 y a la fecha han transcurrido más de 120 días sin el inicio del programa.
caso de Neiva, que inició jornada escolar el 24 de enero del 2022 y a la fecha han transcurrido más de 115 días sin la prestación del servicio, y igualmente el caso Magdalena, Sucre y Sincelejo, donde se reportan ya una demora superior a los 110 días. Recordemos una cosa, que el programa de alimentación escolar está dispuesto para 180 días calendario y tiene unas vigencias puntuales de apropiaciones y de gastos. Entonces, en este sentido, es donde estamos realizando esta observación frente a estas 5 entidades territoriales. Respecto a estas 5 entidades territoriales, ¿ustedes han contemplado la posibilidad de abrir algún tipo de responsabilidad fiscal a las cabezas de estas instituciones por no haber iniciado a tiempo este programa de alimentación escolar? Y esas son alertas puntuales. Primero, pues no hay una erogación del gasto, pero lo que sí estamos haciendo aquí es generando la observación, por cuanto creemos que no se puede eventualmente realizar después un cobro, una generación de un gasto que no se ha prestado, por un servicio que no se ha prestado. Sin embargo, de esto estamos dando traslado pues a las entidades como la Procuraduría, en otro caso la Fiscalía, a efectos de que se investigue qué está pasando sobre la observancia del principio de planeación relacionada con estas 5 entidades. Ahora, hay entidades territoriales, como es el caso de estas 5, que no han reportado al inicio porque no se ha surtido adecuadamente el proceso de contratación, pero en otro caso estamos haciendo unas visitas en distintas instituciones educativas, que aquí es donde sí se generan eventualmente algunas dificultades, por cuanto aquí ya reportaron, pero en estas instituciones educativas, en las visitas que estamos realizando, no se acredita la prestación del servicio. Y este caso nos pasó en cerca de 287 instituciones educativas, a las cuales efectivamente no se estaban realizando entregas en los días de visita. ¿De quién depende esas entidades territoriales? ¿De las alcaldías, de las gobernaciones, de quién específicamente? En el esquema de los programas de alimentación escolar se funciona a través de la Unidad de Alimentación Escolar, o la UAPA, que está como entidad adscrita al Ministerio de Educación. Allá generan las necesidades y se generan los recursos para que se transfieran a las entidades territoriales. Aquí las entidades territoriales manejan su esquema de contratación de manera autónoma con las transferencias que se realizan, y aquí a través de las secretarías de educación casi siempre se generan estos trámites propios de la alimentación escolar. Pero el caso puntual depende exclusivamente de la entidad territorial, en este caso de lo que ya hemos venido citando, y efectos de lo que se genera por la vía de las transferencias de los recursos, sea participación, sea regalías o sean recursos propios. Estaba revisando acá un poco como nuestro, lo que tenemos acá en archivo, Luisa, y que tiene que ver justamente con el programa de alimentación escolar. Prácticamente que desde el año 2018 estamos hablando de irregularidades dentro de la entrega justamente de la comida a quienes hemos mencionado como los niños más necesitados, más pobres de nuestro país. Ahora, Contralor, este no es un tema al que le debería poner la lupa directamente a la Presidencia de la República, entendiendo que estamos pues hace tantos años hablando de lo mismo, es que es irregularidad detrás de irregularidad y niños pues que no están comiendo, no están recibiendo su comida. Es un tema de todos, no solamente de la Presidencia, sino que comporta distintas entidades, comporta inclusive tema propio de los controles sociales que tienen que adelantar por vía de las propias entidades territoriales. Recordemos que en este esquema participa el Ministerio de Educación, participa igualmente la Unidad de Alimentación, participan cerca de 96 entidades territoriales certificadas que tienen que garantizar el cubrimiento de la alimentación escolar en cerca de 7 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Igualmente el llamado propio que tenemos que dar desde la Contraloría. Nosotros también venimos adelantando el esquema propio de la responsabilidad fiscal, donde actualmente cursan cerca de 154 investigaciones fiscales que tienen que ver con 43.000 millones de pesos, y donde ya se han venido profiriendo unas decisiones de fondo con el propósito de que estos contratistas que están realizando una contratación con el Estado respecto a programas de alimentación escolar, pues efectivamente no vuelvan a generar aquí una transferencia de recursos y sobre todo acceder a estas contrataciones si no tienen la idoneidad necesaria. En medio de este seguimiento que ustedes han hecho, también han alertado que, por ejemplo, estas instituciones educativas, pues hay algunas, por ejemplo, 38 no cuentan con cocina, otras 45 en comedor, 35 no tienen un lugar para almacenar los alimentos. A ver, ante esta situación, ¿quién se debe encargar de que esto funcione? No sé si es el Ministerio de Educación o específicamente el municipio donde están las instituciones educativas, pero es que ¿cómo van a entregarle los alimentos a los niños si ni siquiera hay una cocina en algunos lugares?
Es que el tema no solamente es de cobertura, el tema propio de que hay algunas entidades que aún no reportan inicio, pero el tema es con las que están efectivamente realizando la prestación del servicio, pero no cuentan con las instalaciones adecuadas. En este informe observamos 4 situaciones puntuales. El tema que tenía que ver con refrigeración, el tema también de cocina, de almacenamiento, igualmente el tema de comedores, porque encontramos, sobre todo en la mayoría de entidades visitadas, que no se encontraban con instalaciones adecuadas para efectos de la prestación del servicio, y pues esto redunda en temas propios de calidad e inocuidad de la alimentación de los niños, niñas y adolescentes del país o beneficiarios. Entonces, en este sentido, pues, la observancia propia que se realiza tanto en temas de cobertura e igualmente en temas de calidad. Pues muchísimas gracias al Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, por haber estado con nosotros y seguirle haciendo seguimiento pues a estas irregularidades en el programa de alimentación escolar, que siempre la Contraloría ha estado muy de cerca, y pues la idea es que empiecen de una vez a entregar la alimentación a los niños que llevan, como usted lo dice, algunos más de 100 días sin recibir su alimento, y son más de 500,000 niños de 3 departamentos afectados. Feliz tarde. No, gracias Luisa, gracias Rosario, aquí estaremos atentos.